comenzamos. Comenzamos con esta jornada sobre la nueva ley del sistema educativo y en primer lugar estoy compartiendo, ¿verdad? Bien, bueno, en primer lugar dar las gracias y tengo 4 gracias que dar. Las primeras, a vosotras por supuesto, a FAPACE, a CUDAPA por la confianza que siempre tenéis en mí a la hora de hacerme parte de vuestra familia. Gracias, en segundo lugar, por crear este espacio y dedicar este tiempo a cuestiones de debate, cosa que está poco bien visto a la hora de consensuar las cosas cuando es tan necesario e imprescindible. Gracias por darnos en este espacio voz a los maestros y a las maestras, porque no nos equivoquemos que los directores y directoras somos maestros y maestras. Dejamos de ser directores y volvemos a ser maestros. No es un cuerpo específico. Es decir, que yo estoy aquí en representación de maestros y maestras y en estos años como directora. Y sobre todo y muy especiales, gracias a todos los niños y niñas que en este día a día que estamos viviendo nos dan una lección de vida. Bueno, pues después de dar esta gracia a todas y a todas, comenzamos. Cuando se invita a un espacio como este, que es un espacio de debate, consideramos que si se crea este espacio es porque nos preocupa. Nos preocupa mucho lo que es la parte educativa de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestro alumnado y también de nuestros hijos e hijas. Y esta preocupación, si estamos aquí y estamos haciendo y estamos hablando de ello, es porque realmente es una preocupación fundada y una preocupación valiosa por esta educación. ¿Por qué valiosa? Pues está claro que es valiosa porque nos cuestionamos el por qué otra ley. Estamos aquí hablando de que va a haber otra ley. ¿Por qué este ruido mediático a esta ley? Es decir, que es un punto de preocupación. ¿Por qué todas estas movilizaciones que se están haciendo ante esta reforma educativa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este por qué en la opinión pública de padres y madres, maestros y maestros de la sociedad nos hace desconfiar. Y a veces esta parte de desconfianza es la que tenemos que librar con la lectura realmente de nuestra legislación. Una vez contextualizada la preocupación que tenemos y el por qué estamos aquí hablando de este tema, he querido introducir la situación en la que estamos pensando en unos meses atrás cuando nos llegó la pandemia. La pandemia nos evidenció la realidad de las escuelas de la forma más cruel y fue dejándonos sin escuela. Nos dejó un gran vacío que teníamos que suplir mediante una enseñanza a distancia, una enseñanza virtual desde casa, a través del consenso, de la buena voluntad, del debate y de la interacción con todas las familias, porque compartíamos, en este momento sí que compartíamos ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Gracias porque desde marzo hasta septiembre, pues hemos estado compartiendo ese día a día con nuestros niños y con nuestras niñas y con esa preocupación de qué iba a pasar durante todos estos meses. No solo eso, sino que además todas las familias en su casa con su disponibilidad de recursos personales para que esta educación pudiera seguir. Bueno, pues eso fue cuando llegó la pandemia. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa un año después? Pues la pandemia nos ha devuelto la escuela, ciertamente, pero esa escuela que nos ha devuelto está casi igual que la dejamos, casi igual. Y seguimos dando gracias a las familias. ¿Por qué? Por la disponibilidad de sus recursos. Gracias a ellos podemos estar siguiendo esta educación a distancia para el alumnado que está confinado, para el alumnado que está aislado, para las familias que tienen que seguir siguiendo esta enseñanza desde casa en momentos puntuales. Seguimos con esa disponibilidad de recursos personales o no, los que no lo tienen, porque
en estos momentos, después de un año y de haber tenido un poco de tiempo para una mejor organización, ya que empezaba un curso nuevo en septiembre, la administración sigue llegando tarde a todo. Esta preocupación que nos da esta presentación de esta ley es porque realmente era necesaria. Realmente solicitábamos que hubiese una reforma de la ley que ya había, porque había muchas cosas que cambiar, porque habíamos visto con esta pandemia que las dificultades que tenía la escuela o los que no creíamos que tenía la escuela, que era una serie de recursos, una serie de competencias, todo era virtual, porque realmente cuando ha pasado hemos necesitado un montón de aspectos que poco a poco y con el tiempo hemos ido supliendo y que aún tenemos que seguir trabajando. Entonces, ¿a qué aspiramos con esta ley? Pues lo que está claro es que queremos una ley educativa que es sostenible. Ya lo decía Fernando Trujillo la semana pasada, esa sostenibilidad de objetivos del desarrollo. Esta ley que queremos que sea sostenible y que responda a unos principios educativos con un mínimo de consenso. Consenso que no llegamos a ver, que no llegamos a palpar y que no llegamos a sentir desde ninguno de los agentes que participan en la comunidad educativa y en la educación de los niños y niñas. Bueno, pues tratemos esta sostenibilidad, pero esta sostenibilidad tenemos que ver cuáles son los criterios comunes y que se rutinizan en todas las leyes. Las leyes van cambiando y cambian según una serie de criterios. Unos criterios políticos y unos criterios técnicos. Estos criterios políticos son difícilmente controlables para esta sostenibilidad que queremos de la ley educativa. Lo que sí podemos es acogernos a estos criterios técnicos que lo avala el conocimiento científico y profesional y que derivan en el currículum educativo. Vamos a pasar rápido por la parte de criterios políticos y criterios técnicos para que esta sostenibilidad que quiero que quede constancia a lo largo de toda la tarde, y luego explicaré el por qué esta insistencia en la sostenibilidad. Voy a pararme muy poquito porque ya también en la semana pasada lo trató más profundamente Fernando Trujillo. Estos criterios políticos que son difícilmente controlables y hace que la estabilidad fluctúe de arriba a abajo según una ideología, según unos vaivenes ideológicos, según unas visiones concretas del mundo y van encaminados a una organización más eficaz de los centros. Y luego los criterios a los que me refería, que sí son más controlables o sostenibles, son los criterios científicos, que son aquellas reglas en las que buscamos el consenso dentro de este debate científico y profesional, y es aquí donde sí podemos encontrar esta estabilidad y esta sostenibilidad para hacer una estructura en esa legislación que podíamos llamar como una arquitectura educativa mínima, viable y sostenible, basada en el currículum, como ya decía, y que iba encaminada y mirando al desarrollo integral del aprendizaje de nuestro alumnado. En esa parte de los criterios políticos difícilmente sostenibles, se habla muchísimo sobre los pactos de Estado. Ya José Antonio Marina, filósofo y pedagogo, nos define que el pacto de Estado a eso que todos los agentes de la comunidad educativa solicitamos de verdad, en el que hagan su trabajo, en el que se sienten los políticos y en el que realmente sean capaces de hacer este pacto de Estado para esta sostenibilidad, lo define como un pacto de Estado, como un instrumento para mejorar el funcionamiento de la democracia en temas muy decisivos y muy importantes para la ciudadanía. Entonces hablamos de que este pacto de Estado puede ser viable en la comunidad educativa. El objetivo de este pacto
sería facilitar esta estabilidad y esta sostenibilidad. Y parece que es conveniente que se necesite un amplio consenso, es decir, negociaciones, aportaciones y debates, cosa que de verdad, repito, a los que estamos esperando a que nos inviten, porque realmente las leyes van pasando una detrás de otra y nos queda esa cosita siempre a los maestros y a las maestras y a la comunidad educativa de que se nos pregunta poco, de que se nos crean pocos espacios de debate o de contar nuestra opinión, como por ejemplo estamos aquí esta tarde. Luego, por otro lado, Juan Carlos Tedesco, también muy estudioso del campo educativo, nos habla de esa necesidad. Y si es tan necesario este pacto de Estado educativo, si en eso sí estamos de acuerdo todos los sectores de la comunidad educativa, ¿por qué realmente no llegamos? Parece que cuando vamos a llegar surge algo que hace que no terminemos de aterrizar en ello. Pues es una necesidad, este hombre nos habla de la necesidad y de la dificultad de estos pactos sobre educación y considera que el pacto de Estado sobre educación es necesario para llevar a cabo realmente una reforma educativa esencial que se integre en la sociedad del conocimiento y que realmente empape como tiene que ser en la escuela, llegue a lo que es la escuela de la aula. Ahí hablo de lo que son los pactos educativos que no pueden ser un fin en sí mismo. Bueno, pues en este contexto de criterios políticos y criterios técnicos sobre esta ley que queremos conseguir sostenible, con todos estos cambios legislativos, nos llega la LOMLOE, que es el objetivo de esta tarde. La LOMLOE. Mucho se ha hablado sobre ella, mucha crítica, muchos lazos naranjas, muchas manifestaciones, pero realmente ¿la hemos leído? ¿Realmente sabemos qué implicación tiene lo que pone esta reforma dentro del aula? ¿Realmente sabemos todos los sectores, padres, madres, maestros, maestras, administración, realmente todos los sectores sabemos qué implica esta LOMLOE en la aula? Bueno, pues nosotros siempre miramos hacia adelante y siempre vemos las posibilidades en cada nueva ley. No tenemos otra opción. No tenemos otra opción. No podemos estar siempre apoyados en estar siempre, a ver si me sale la palabra, en la crítica, continuamente criticándolo todo. Vamos a ver qué tenemos y vamos a ver qué posibilidades tenemos con esta ley. Bueno, pues mucho se dijo la semana pasada sobre la implicación educación infantil en la educación primaria, que la educación infantil iba a tener iba a tener su... ¡Ay! Iba a ser su... a ver, que la educación infantil iba a compensar los efectos de las desigualdades, iba a tener un carácter educativo propio. La educación primaria con una serie de aspectos, la secundaria, el bachillerato y la FP. Aquí tenemos un resumen de todas esas posibilidades que tiene la LOE. Pero vamos a ver, la ley educativa, cuando hablamos de leyes, parece que estamos hablando de algo espacial, porque eso del espacio tiene que llegar a empapar las aulas, como he dicho antes. La concreción de las leyes son a nivel estatal, a nivel del gobierno, que lo que hacen es describir unas leyes, implantar unas leyes, y esas leyes van concretándose en unos reales decretos. Estos reales decretos llegan a las comunidades educativas que, si tienen esa competencia educativa, la va a contextualizar en decretos, en órdenes, en resoluciones e instrucciones. Esta es la escalera ordenada que suele pasar cuando se genera una reforma educativa. Pero, ¿qué nos pasa en las escuelas cuando van cambiando las leyes?
Pues las escuelas nos estamos haciendo, y fijaos que he puesto impermeables o permeables, según con lo que queramos. ¿A qué nos estamos haciendo permeables o impermeables? A este cambio. Y nos estamos inmunizando a las reformas educativas. Porque vemos que las reformas educativas van muy rápidas y la escuela va muy lenta. Y en ciertos aspectos la escuela necesita ir lenta. Pero también tenemos que dar tiempo a que esas reformas realmente caigan en la escuela. ¿Para qué? Pues para ver si son efectivas. Podemos criticar las leyes que van pasando una detrás de otra sin realmente evaluar esa reforma, si está llegando al objetivo o al fin que se planteaba en esas leyes. Bueno, pues mira, aquí he puesto de mi amigo Ramón Besonía. Esto es lo que realmente a veces nos encontramos con estas reformas, que el profesorado de verdad temblamos. Temblamos porque no sabemos lo que nos viene, porque como no hemos sido partícipes de esa definición de la ley, pues temblamos. En este veloz devenir de las leyes del sistema educativo en el tiempo, ¿dónde queda la escuela? ¿Dónde quedan los usuarios? Tanto el alumnado como los docentes. ¿Cómo esa ley educativa realmente se transforma en prácticas educativas dentro de los centros, en organización dentro del centro, en horarios dentro del centro? ¿Cómo realmente sabemos que todo eso que la ley pone se está llevando a cabo? Cuando criticamos es que esta ley es que esta cual no, es que resulta que ahora en la tradicional, en la innovadora, en la actual, en la del futuro, pues he querido simbolizar un tren de alta velocidad, porque así es como vemos los docentes la legislación. Hay veces que cuando llegan estas leyes, yo ahora mismo me siento así. Este es mi sentimiento ahora mismo. La ley que pasa muy rápido, que yo la veo pasar, que voy con mi maleta cargado de sueños, cargada de ilusiones y cargada de ganas de hacer cosas realmente por ese éxito educativo de nuestro alumnado, de nuestros niños y nuestras niñas, y que el tren a veces pasa tan rápido que no puedo subirme, a no ser que pare un momento en una estación, que nos comprometamos a subirnos y entonces viajemos con el tren, porque si no, la mitad del profesorado nos vamos quedando fuera. Y mira que gracias al profesorado, todos estos meses hemos podido tener esta educación que la administración dijo, toma y haz con ella lo que puedas. No solamente hemos hecho lo que hemos podido, hemos hecho lo que hemos podido y mucho más. Bueno, pues avanzamos a un ritmo diferente que depende de la pluralidad de los entornos, de la familia, de los docentes y de la cultura escolar que ese momento tenga ese centro escolar, porque no todos los centros escolares les llega de la misma forma esta legislación, no cogen esta legislación de la misma forma, ni la trabajan de la misma forma, ni se organizan de la misma manera, por muchas razones. Por el alumnado que tenemos, por el entorno en el que nos encontramos, por la cultura que haya en esa escuela de reforma, de innovación, de estabilidad, del mejor hacer siempre lo mismo para no equivocarnos, del miedo a esa innovación porque ¿qué puede pasar? Bueno, pues los cambios legislativos son muy rápidos, pero la educación es lenta y la educación eh, tiene que ser lenta en unos aspectos. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama El elogio de la educación lenta, que no sé si lo veis con la luz. ¿Lo veis? Pues es de Joan Domènech Francesc. Es de la editorial Grao y os voy a leer un párrafo a colación del liderazgo sostenible de una escuela con respecto a los cambios y a lo que estamos hablando de el tiempo que hay que dar a la escuela. El cambio y la mejora sostenibles constituyen dos aspectos de especial relevancia.
En educación debemos preservar, proteger y fomentar todo aquello que constituye en sí mismo un aspecto enriquecedor para la vida. El propósito fundamental del aprendizaje profundo y duradero, más que el rendimiento de los alumnos medido de forma superficial y definido de manera restringida o limitada, se establece como un compromiso a alcanzar, así como la atención a los demás, que debe ser duradera en el tiempo. Y mirad lo que dice ahora, qué bonito. El primer principio para el cambio y la mejora sostenible se centra sobre todo en el aprendizaje profundo y en la atención y el cuidado hacia otros y entre otros. Es decir, que nos cuidamos entre todos, vamos cogidos de la mano hacia este cambio o no será duradero, no será sostenible, que es precisamente lo que queremos buscar con esta ley educativa. Con cualquier ley educativa, con cualquier reforma, que haya algo que queda, que es lo que verdaderamente funciona, y que se vaya cambiando lo que realmente no funciona. Y eso que funciona es lo que se tienen que sentar los políticos para llegar a ese consenso de este pacto educativo que queremos y que solicitamos desde todos los sectores. Bueno, pues vamos a ver las posibilidades de esta LOMLOE. Hablamos de ley educativa y de sistema educativo. Yo creo que para acoger esta ley debemos de pensar juntos, definir juntos y crear juntos mediante el diálogo, llegando a unos acuerdos consensuados para que realmente nos sintamos parte de este sistema educativo. El sentimiento de pertenencia a algo nos hace evolucionar, nos hace considerar que es nuestro, y cuando las cosas son nuestras somos más partícipes y mejoramos más lo que nos rodea. Dice que es un sistema. ¿Qué nos dice la RAE de lo que es un sistema? Pues nos dice que es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Y señalo el verbo regular porque regular, con respecto a los sistemas, son un conjunto de elementos interrelacionados. Y quiero pararme en la interrelación de estos elementos, porque si los elementos, la relación de estos elementos es sana y útil, avanzaremos hacia adelante. Como una parte del sistema no funcione, no funciona el resto. Entonces estos elementos interrelacionados y bien encajados son capaces de realizar una operación a partir de unas causas de las que ya hablábamos, las políticas y las tecnológicas, a fin de proporcionar una respuesta, porque la escuela tiene que dar la respuesta a esta calidad educativa que solicitamos todos. Bueno, pues esta diapositiva me encanta y la pongo siempre con todo el mundo, porque realmente, si queremos que salgan las cosas adelante y que haya un diálogo, tenemos que pensar, tenemos que definir ese pensamiento, lo que queremos, lo tenemos que transformar y crear, pero hay veces que nos quedamos ahí. Entonces, el siguiente paso, que es el por el que yo lucho siempre, es que hay que crear y hay que cambiarlo. Porque si no lo cambiamos y lo dejamos en esa creación, no se transforma lo que realmente queremos. Queremos transformar esta educación hacia algo mejor. Pero el cambio no se produce con decir voy a cambiar. No se produce con decir voy a sacar una nueva ley educativa. No se produce con reformar lo que ya hay o lo que no hay. ¿Por qué? Pues porque el cambio comienza en la mente de las personas que pertenecemos y que trabajamos en ese sistema educativo. Y que estos cambios son retos que abren la puerta a nuevas oportunidades. Porque hay veces que los cambios nos dan vértigo, o que entrando en la zona de no confort es cuando creemos que nos vamos a caer, y lo que nos da es vida para seguir adelante. Bueno, pues ahí estamos. Estamos en que queremos esta sostenibilidad de la ley educativa. Tenemos la LOMLOE, y que la LOMLOE nos dice que cuyo objetivo es que sea una educación de calidad y con equidad. Leo a grosso modo algunos de los aspectos
que dice la LOE que nos puede proporcionar como oportunidades para trabajarla en el centro para que esta calidad educativa sea mejor. Pues dice que hay que tener en cuenta la educación no formal como parte del desarrollo, trabajo de competencia. Nos dice que el currículum se convierte en una herramienta al servicio de la educación. Nos dice que la educación infantil es una etapa con identidad propia, que era la frase que no me salía antes, redefiniendo los objetivos. Se recuperan los ciclos en educación primaria. Se retoman las alfabetizaciones múltiples para un desarrollo de las competencias comunicativas plenas. Se incorporan los ámbitos para garantizar el desarrollo de todo el alumnado y la atención a las necesidades específicas del alumnado. Se promueven las metodologías inductivas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje servicio, metodología inductiva, innovadora y activa. Se determina la garantía de inclusión, tanto en centros privados como en público. Se garantiza la discriminación por motivos socioeconómicos y se garantiza la inclusión. Se promueve la utilización de las TIC y la formación de digitalización y lenguas extranjeras, programas de investigación e innovación. Promueve la sostenibilidad ambiental. La Administración Pública velará por el acceso de todos los estudiantes a recursos digitales para garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones. Nos dice que personas que se comprometan a diseñar proyectos de dirección orientados al éxito escolar de todo el alumnado. Nos dice que se promoverá el desarrollo de los centros de investigación y la formación inicial. Nos escribe y nos dice que se contempla un incremento de gasto público educativo hasta un mínimo del 5% del Producto Interior Bruto. Nos dice que se contará con un plan de contingencia precisamente para que lo que nos ha pasado con la llegada de este coronavirus, intentar minimizar estas consecuencias para dar continuidad a la educación en cualquiera de las circunstancias. Y todo ello aspiramos, esta ley a la que aspiramos, a una sociedad más inclusiva y preparada para los retos del futuro. Leyéndolo así, ¿alguien dice que esto que hemos leído es malo? ¿O que la reacción ante esto que hemos leído puede ser algo que no beneficie a nuestro alumnado, a nuestros hijos e hijas? Entonces, tenemos que primero leernos la legislación y luego ver qué aspectos nos gustan más, qué aspectos nos gustan menos y qué aspectos podemos cambiar por el beneficio de nuestro alumnado, para que nuestro alumnado y nuestra sociedad se enfrente a los retos que le vienen en el futuro. Esta viñeta me ha encantado porque la educación es la herramienta y el puente que hará que todo el alumnado pueda llegar al éxito educativo. Algo que me encanta en todo en la vida es que las cosas tienen que ser útiles, tienen que ser operativas y tienen que beneficiar a todos los consumidores que lo hacen. Bueno, pues la ley tiene que ser útil. Entonces, todo esto que hemos hablado, que está contemplada ya en la reforma, tiene que aterrizar. ¿Y cómo aterriza en la escuela? Pues debe aterrizar haciendo escala en los reales decretos, como hemos dicho antes, en decretos que se desarrollan y se modifican en órdenes de enseñanza, en resoluciones y en instrucciones diversas que van concretándonos ciertos aspectos de las resoluciones y órdenes que han ido saliendo. Este es el orden natural de lo que es la legislación. Pero no sé si sabéis, me imagino que sí, que hace 2 días, en esta Navidad se aprobó la reforma educativa, la LOMLOE. Se supone que tendrían que haber salido unos reales decretos y no decretos, y que hace 2 días nos salió una orden. Aquí entra la parte de vaivenes ideológicos y políticos de los que hablábamos antes. Y que cuando esto lo vemos los maestros, decimos, vamos a ver, si se ha sacado una reforma educativa con una ley
Si tienen que salir y concretar y el grupo de personas expertos sobre el currículum tiene que ir concretando todos los aspectos organizativos de principios educativos que tiene un colegio, ¿cómo de pronto aparece de una reforma educativa, aparece una orden? Se han saltado los reales decretos, los decretos, pero bueno, ahí estamos los maestros para recoger esta incongruencia y verlo como una posibilidad, porque esto es lo que tenemos que hacer siempre. Aunque no nos parezca, ni tenga pies ni cabeza, ni sea formal, ni sea natural, que haya salido una ley educativa y que salga ahora una orden basada en unos reales decretos anteriores, porque los actuales todavía no han salido. Pero bueno, ahí estamos, nos llega una orden y ahora nosotros, en la situación en la que estamos socialmente con la pandemia, educativamente en los colegios, atendiendo a niños que están confinados, a niños que están en la aula, a maestros que están en la aula, a maestros que están confinados y que están teletrabajando, a maestros que están con la enfermedad, con toda esa diversidad de cosas que le dan poca estabilidad a la educación, nos llega una orden nueva. Pero nosotros seguimos viendo las posibilidades en todo esto. Bueno, pues mira, ya que hemos planteado un poco con pequeños trazos de lo que nos dice la LOMLOE, ahora o con los ojos abiertos o con los ojos cerrados vamos a imaginar. Vamos a imaginar, todos y todas las que estamos escuchando esto, un centro en el que todos los aspectos que hemos leído de la LOMLOE están ya siendo operativos. Es un centro, comunidad de transformación, en el que se plantean planes de mejora sistémicos, es decir, que cuyos elementos están trabajando en la misma dirección, generan una transformación realista. Imaginemos que este centro tiene un liderazgo transformador, un liderazgo distribuido que abre la puerta al diálogo, a entornos de aprendizaje que hablábamos de ámbitos estimulantes y enriquecedores, y en el que hay un cambio de roles, porque para que haya un cambio en la escuela tiene que haber un cambio de roles de todas las personas que participamos, que vivimos y que creamos y que queremos cambiar la escuela, de todos los sectores de la educativa, de la comunidad educativa. Imaginemos y tenemos claro que de esa escuela imaginada esto no lo queremos. No queremos que el maestro sea el que cuadricula las ideas que tienen que generar el alumnado. Lo que sí queremos es alumnado que tenga cada uno su propia opinión y que se acoja para poder transformar, porque todas las ideas caben dentro de una escuela dialogante. Imaginemos que esto se ajusta a nuestro propio ritmo de escuela, de lo que hablábamos antes de esta educación lenta que necesitan las escuelas en el desarrollo del día a día. Nos imaginamos que esta escuela aprende y genera de forma natural una cultura de colaboración y comunicación. Seguimos imaginando esta escuela es abierta a la comunidad, a la familia, al profesorado, al alumnado, a la administración, está dentro de un entorno en el que se empapan y en el que mutuamente en ambos sentidos nos retroalimentamos de lo que pasa en el entorno dentro del centro, y el centro también expone e influye en el contexto, y en el que compartimos responsabilidades y decisiones. Imaginemos en el que la escuela, para que sucedan las cosas, está claro que o le ponemos un tiempo en el horario y un espacio para que eso se produzca, o ya os digo que si no, en una escuela no se producen las cosas, no se pueden producir una reunión si no hay un tiempo y un espacio, no se puede producir una asamblea si no hay un tiempo en un espacio. Entonces consideramos que esta escuela que imaginamos y que nos gusta está dentro de un entorno, cualquier entorno, en el que los maestros se forman, en el que familia, docentes, administración tienen un espacio para dialogar, la familia,
dialogan con los docentes, por eso esos dos conjuntos están interrelacionados de 2 a 2. Los docentes hablan o hay un espacio de diálogo con la administración, por eso hay ese espacio de 2 a 2, en el que la administración está de acuerdo o se pone de acuerdo con la familia en qué educación podemos dar a nuestros hijos e hijas dentro de una sociedad del futuro y responsable. Y luego tenemos ese espacio en el que confluyen tanto las familias como los docentes, como las administraciones, como el entorno en el que está el alumnado, y que si esos espacios 2 a 2 hay diálogo entre ellos y se acercan este debate, si se acercan las posturas de todos estos agentes del sistema educativo, el espacio del alumnado crece. Y no solamente utilizo esta palabra porque hay un espacio que crece, sino que si el alumnado ve que todos estos sectores están dentro de este sistema de diálogo entre todos, el alumnado realmente crece porque se considera parte de este sistema educativo. Y todos estos sectores en esta escuela que imaginamos están insertos en una sociedad del siglo XXI. Bueno, ha hablado la LOMLOE de ambientes de aprendizaje. Pues vamos a aplicarle estos ambientes de aprendizaje a la escuela que estamos imaginando. Rompe las barreras entre disciplinas y utiliza el aprendizaje basado en proyectos de aula y centro. Promueve experiencias prácticas de aprendizaje o utiliza el diseño universal para el aprendizaje. Tiene un enfoque participativo y de trabajo en equipo. Utiliza el aprendizaje cooperativo. Estimula el pensamiento crítico y la construcción de las capacidades del alumnado. Desarrolla las competencias para la acción. Reflexiona sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, se evalúa y crece con esa evaluación para mejorar. Prepara para la vida a vida. En esta escuela el pensamiento colectivo es más rico que el individual. Y en algunos de los ciclos, incluso en esta escuela, no tienen libros de texto. Y entonces en esta escuela, gracias a que se cumple todo esto, hay unos ambientes emocionalmente estimulantes en el que los niños y los niños encuentran ventajas para actuar. Si todo el entorno lo pone para que los niños tengan esa confianza, los niños actúan y crecen y ven en el error la posibilidad de aprender. Pero si encajamos los errores como algo negativo, no van a ser posibilidades de aprendizaje. Esta escuela, el niño es feliz porque todo se aplica dentro de esta escuela. Esta escuela tiene un proyecto educativo, no solamente es algo espacial, como hablábamos antes de la ley, sino que todo esto está escrito en un proyecto educativo que determina ese estilo de aprendizaje, de organización, de toma de decisiones, de relaciones personales y una cultura escolar con unos valores afines a esta sostenibilidad, esta ley educativa que hablábamos al principio, no nos olvidemos de esta sostenibilidad de la ley, pues valores afines a esta sostenibilidad. Y que además, al estar escrito en este proyecto educativo, todo maestro o maestra, madre o padre, alumno o alumno que llegue a este centro, sabe que esa es la constitución o legislación del centro y que cuando llegue tiene que empaparse de este proyecto educativo para obrar en consecuencia. No podemos llegar y decir yo es que no. Todo el que llega trabaja así. Además es que este proyecto educativo está basado en la normativa, que es la LOMLOE, en el que el proyecto de dirección de esa escuela que imaginamos tiene un proyecto de dirección, que el plan de centro está basado en este proyecto de dirección, que esa persona que la LOMLOE dice que tiene capacidades de liderazgo distribuido, pues ha hecho ese plan de centro, que está concreto en un proyecto educativo y que el profesorado cuando llega lo plasma en unas propuestas pedagógicas y en una planificación de aula, y eso sí es llegar desde el espacio de la legislación hasta realmente el aula y las relaciones sociales que se producen y educativas dentro del aula. En esta escuela, como hemos dicho, está organizada por proyectos. Todo el colegio tiene esta organización, este esqueleto, en el que hay un proyecto por trimestre
en el que el primer proyecto lo elige o profesorado o alumnado. El segundo trimestre hay un proyecto de una temática, de un eje transversal que suele ser un acto social, un acto actual de la actualidad de lo que pase, o un año internacional porque la actualidad es parte de la educación de este centro, y que en el tercer trimestre el proyecto está relacionado siempre con un fin social que tiene que influir en la comunidad. Ese producto final influye en la comunidad, y que hay muchas semanas, por la Semana de la Ciencia, el arte, el libro, el teatro, porque la cultura realmente es importante y empapa todos los proyectos de esta escuela imaginaria. Todos los proyectos que se elaboran y que se implementan en este centro se trabajan transversalmente en las planificaciones de aula, y no como suma de actividades inconexas, sino siempre tienen un porqué y un para qué. Imaginaos en esta escuela que el alumnado tenga tiempo para hablar. Fijaos en las imágenes, un debate en el que los niños de infantil escuchan a los niños de segundo debatir. Una asamblea en el que el alumnado puede decidir sobre cosas del centro, y esas decisiones y esa escucha efectiva que tiene el profesorado resulta que al final se llevan a la realidad. Un alumnado que puede hablar y puede contar lo que se hace dentro de este centro imaginario. Un alumnado que se siente escuchado. Un alumnado que puede elegir. Un alumnado que vive este sentimiento democrático de la toma de decisiones. ¿En dónde? Pues en juntas de delegados de alumnado, en las asambleas de alumnos y alumnas, que se mantiene un contacto directo con los delegados de familia, con la AMPA, unos consejos escolares que, independientemente de lo que decía la LOMCE, nosotros, esta escuela imaginaria, sí dábamos voz y voto en los consejos escolares, unos claustros en los que se debate, unas reuniones de ciclo en los que el centro de estas reuniones es la preocupación que tenemos por estos niños y niñas diversos dentro de la aula, y unos equipos docentes que trabajan realmente porque esta educación sea efectiva y buena. En esta diapositiva me ha faltado el texto, que lo iba a poner en el último momento. Una escuela en la que las familias participen y sean parte de estas actividades. Estamos imaginando esta escuela todavía, recordad, en el que la influencia del entorno nos ayuda a crecer como futuros ciudadanos de nuestras localidades. Pues entonces participamos en la radio de la localidad, participamos en la biblioteca, en el que este colegio participa en proyectos de reciclaje. Invitamos a gente experta a que entre en este colegio imaginario. Alumnado que realmente lleva a cabo eso que dice la LOMLOE del aprendizaje cooperativo, de actividades que generan experiencia de vida y que además incluso pueden venir los abuelos a enseñarles a plantar. Un colegio donde realmente las cosas que suceden en la sociedad impregnan nuestras actividades diarias, como por ejemplo aprender la historia a través de la organización de un congreso de historia en el que los ponentes sean los propios alumnos y los oyentes sean los propios alumnos y el profesorado. Un alumnado en esta escuela imaginaria en el que realmente esté comprometido con el medio ambiente, con este objetivo sostenible del medio ambiente. Una escuela en el que no haya sirenas para entrar y salir, sino que sea música. La cultura musical empapa esta escuela porque además se entra y se sale con música, pero una música realmente trabajada primero por los maestros y maestras que lo eligen, luego transmitida a la clase que trabaja la biografía de esta compositora de la música que se va a escuchar, y que luego lo puede ver todo el mundo a la hora de entrar y lo puede escuchar todo el mundo a la hora de entrar. Además, que todo lo que se haga en este colegio imaginario salga fuera de las fronteras del centro educativo, y que incluso
este alumnado sea capaz de organizar una, una sala en nuestro Museo Arqueológico de Almería, que se llama Desmontando el Museo, es decir, que influya también. Una escuela en la que los docentes lo que quieren es abrir las puertas de este centro porque consideramos que las familias y el entorno tienen que aportarnos para enriquecernos y escuchar lo que tienen que decirnos. Una escuela con ganas de innovar. Una escuela que coordina los planes y proyectos. Unos docentes en esa escuela preocupados por formarse e ir aprendiendo para mejorar en esas clases. Un profesorado comprometido con la innovación y para eso se hacen proyectos de innovación e investigación que luego se llevan a la aula. Un profesorado que está dispuesto a escuchar de forma efectiva, a crear ambientes de confianza mutua que son necesarios para esta felicidad que hablábamos, de que los niños deben de venir a gusto, tranquilos y ser parte de esta felicidad en la escuela. Unos docentes que le den valor a la comunidad educativa real y ya que es la única forma de ver crecer a nuestro alumnado como personas ricas en valores y en respeto. Estos docentes que están comprometidos con la formación y con la acción, porque realmente las personas que se atrevan a enseñar nunca deben dejar de aprender. Un profesorado y una escuela seguimos imaginando que como estamos tan comprometidos por eso que pasa dentro, no podemos dejarlo dentro, sino que si funciona, tenemos que invitar a la gente que entre para que realmente eso que parece un sueño, resulta que en esta escuela imaginaria la vamos a llevar a cabo. Entonces, profesorado que se está formando del práctico universitario, que venga y comparta con nosotros esto que se está viviendo. Una evaluación no como algo que haya que calificar al alumno, sino que en esta escuela la evaluación se considera como parte del proceso que nos ayuda a mejorar. Una escuela en la que le importa difundir lo que hay para que este virus, que realmente sí es bueno, pues vaya empapando y vaya haciendo creer a la sociedad que esta escuela resulta que puede ser realidad. Una escuela en la que se plantea siempre desafíos que van a dar lugar al cambio y que incluso en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, esta escuela se plantea hacerlo todo en el contexto en el que estamos. Creo que estaréis todos de acuerdo conmigo en el que esta escuela que estamos imaginando tiene que ser una escuela muy valiente. Porque aunque todo puede parecer que imaginamos y que puede ser realmente lo que todos buscamos, pues resulta que el cambio nos cuesta. Nos cuesta porque lo tradicional es lo que parece que funciona. Lo tradicional es lo que parece que llega. Lo tradicional es lo que parece que no se equivoca. Y todo esto necesitamos valentía para hacer que esta agentes de la comunidad educativa en esta escuela realmente comprendan que eso es bueno. Y que además esta escuela valiente tiene la capacidad de transformar y renovar. Fijaos en las imágenes porque son significativas a lo que representa esta escuela que estamos imaginando. Es una escuela que ahora mismo imaginamos y soñamos. Es una escuela que va hacia una dirección, pero es un camino en el que tiene un objetivo y en el que vamos a ir a buscarlo, que a veces es fácil el camino, pero que otras veces sabemos que en ciertos aspectos de este camino hasta llegar a esta escuela imaginaria puede ser muy difícil, pero que nos vamos a agarrar a uno a otro y que esta escuela sabemos que es la mejor para nuestro alumnado. Bueno, ¿hemos imaginado esa escuela? Imagino que sí.
Pues la respuesta ante el silencio de estas charlas, de estar yo hablando sola, es difícil, ¿eh? Porque a mí me gustaría ahora mismo que me comentarais qué habéis vivido y qué habéis sentido imaginando esta escuela para vuestros hijos y para vuestra hija. Pero bueno, ahora imagino que habrá preguntas y habrá demás. Me gustaría que en algún momento se compartiera lo que vosotros estáis imaginando ahora. Bueno, pues resulta que podéis dejar de imaginar, porque todo esto que os he contado es real. El poder de la imaginación nos hace infinitos. Todo esto es real porque hay escuelas, no solo en Finlandia, sino aquí en Andalucía, en España, que si las buscáis, para esas escuelas todo es realidad. Es una realidad. ¿Os gustaría matricular a vuestros hijos e hijas en un centro acorde con la LOMLOE? Porque todo lo que yo me he ido imaginando de esta escuela, yo he ido poniendo todos los aspectos que hemos ido leyendo de la LOMLOE. ¿Esta escuela es mala para nuestros niños y niñas? ¿Esta escuela merece todos esos pitos y todas esas, que en aspectos puntuales, por supuesto que hay que mejorarla? Lo primero es leerla, como he puesto aquí. Vamos a empezar leyendo las leyes educativas. Lo segundo, vamos a ver en qué podemos mejorarla. Porque los expertos educativos, y Fernando en este caso lo sabe, se pueden imaginar muchas cosas, ellos saben qué es lo que nos conviene a nosotros, pero resulta que todo eso que ellos escriben y que plantan en una ley, todo eso se tiene que llevar a cabo gracias a las escuelas. Entonces vamos a empezar leyendo estas leyes educativas. Hay muchas cosas que mejorar, pero realmente esta escuela que hemos imaginado es mala para nuestro hijo y para nuestra hija. Bueno, pues resulta que esa escuela existe. Y es verdad que yo estoy aquí para hablar pues de la ley educativa, pero es verdad que ya sabéis que yo soy directora y soy directora del colegio, que no solamente el mío, que hay más como el mío, que no es una utopía, sino que es una realidad de colegio, que es el CEIS Clara Campoamor de Huercas de Almería, en el que todo lo que os he puesto ahí es de otras charlas que hemos dado a personas y a directores que quieren saber cómo esto que viene en las leyes lo pueden plasmar dentro de las escuelas. Que no es una cosa de hoy para mañana, sino que es un camino muy difícil, y más cuando te cambian continuamente al profesorado, cuando te cambian continuamente la legislación, cuando se viene de una cultura tradicional en las escuelas que cuesta mucho cambiar y que estamos totalmente convencidos que esa es la forma de, cuando si empezamos a trabajar de otra forma vemos que hay más formas que también funcionan. Esa escuela, que es, yo no puedo hablar mal nada más que de poder mejorar mi escuela, pero sí realmente existe. Y no vemos que sea una mala escuela para nuestros niños, nuestras hijas. Y bueno, para terminar, he querido poner una cita de Fernando Trujillo, de su libro Propuestas para una escuela del siglo XXI, a ver si se ve aquí, que dice: cambia la sociedad, cambia nuestras relaciones, cambian los gobiernos, cambia todo a nuestro alrededor, y las escuelas tenemos que mantener el ritmo de esos cambios para ofrecer a todas nuestras alumnas y a nuestros alumnos una enseñanza de calidad. No hay alternativa. O estamos en los tiempos o los cambios nos pasarán por encima, convirtiéndonos en un lastre para las nuevas generaciones. La única posibilidad es vivir instalados en el cambio y asumir que la escuela es una institución cuya forma de vida es la mejora permanente. Somos un ecosistema que solo puede mirar hacia adelante. Y aquí, y creo que me he ajustado mínimamente al tiempo, gracias por estar ahí, y me gustaría pues que ahora comentarais cosas de lo que se ha vivido a lo largo de las charlas. Para terminar, me gustaría recalcar dos cosillas que ha dicho Sofía y que además me las ha apuntado. Primero, leer. Importante que leamos primero. Nos lo apuntamos como tarea, leer la ley entera antes de hablar, juzgar, leer. Bien grande me lo he apuntado. Segundo, que debemos crear juntos y juntas. Crear juntos esa educación que soñamos. Y para terminar, la frase que me ha encantado, que además he puesto una imagen muy bonita con un libro, que es que la educación es el puente
que hará que todo el alumnado llegue al éxito educativo. Muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias a vosotras.